En ocasiones decimos subir para arriba y bajar para abajo, cuando físicamente es imposible hacerlo al revés, subir para abajo y bajar para arriba. A todas luces parece una redundancia, pero quizás a veces no lo sea tanto. Es una de las paradojas de la lengua. Muchas veces las apariencias engañan también en la lengua. La lengua a veces nos tiende trampas que los hablantes no percibimos, pero que atormentan a las personas que no son hablantes nativas de español. Hoy les saludamos en La Lengua Desatada desde este espacio al aire libre que llaman Ecoaula en la Facultad de Filología de la Universidad de Salamanca. Aquí se mantienen tertulias literarias, encuentros con los profesores, algunas clases y hoy pues hemos pedido a Julio Borrego, el profesor de esta facultad, que nos atendiera aquí, que nos contara cosas sobre la lengua. Julio, ¿qué tal? Muy Hola, buenas. Buenos días. Encantado de estar de nuevo contigo. Y nosotras encantadas de recibirte en el programa y de que nos hayáis hecho este hueco aquí en tu casa, profesor emérito honorífico, ya lo dijimos la última entrevista que tuvimos contigo, cada vez te van poniendo más coletillas, ¿no? Voy perdiendo dinero y ganando esdrújulos. Emérito honorífico, el profesor Julio Borrego, catedrático de lengua, también académico correspondiente de la RAE, tantas cosas que nos cuenta siempre sobre nuestra lengua. Y hoy decías, Julio, bueno, no sabemos muy bien si titular este programa como Paradojas de la lengua o La lengua nos engaña, ¿no? Porque hay cosas... las trampas de la lengua, en fin... Se puede decir de muchas maneras. Así es, pues las apariencias engañan, sí. De eso vamos a hablar en el programa de hoy y vamos a empezar hablando de las redundancias, que dices tú, hombre, las redundancias a veces no son tales, ¿no? Pero cuando decimos subir para arriba, bajar para abajo, ahí hay redundancias sí o sí, ¿no? Sí, bueno, la gente tiene una fijación grande con esto de las redundancias y voy a empezar diciendo que las redundancias en la lengua son muy importantes. Y que una de las razones por las que a los españoles se nos da tan mal el inglés es porque el español es una lengua muy redundante y el inglés no. Por ejemplo, cuando decimos las mesas altas, repetimos 3 veces el plural, la S de plural, las mesas altas. Entonces a nadie le queda dudas de que ahí hay un plural. Y el femenino también se manifiesta en el artículo y en el adjetivo, con lo cual no hay ningún problema. Bueno, pero el inglés es mucho menos redundante y entonces muchas veces nos perdemos porque nos perdemos una S que solo se repite una vez y entonces ya no sabemos si es singular o plural, el género no lo tiene en la mayoría de las palabras, en fin. Entonces las redundancias no son una cosa desechable en la lengua, son una cosa importante. Pero es que además encima hay redundancias que realmente no lo son. Por ejemplo, esa de bajar abajo, subir arriba, que la gente dice que eso es una cosa que está muy mal, porque ¿a dónde vas a bajar si no es abajo? Ya, pero es que abajo muchas veces no significa abajo, significa un lugar concreto. Y si no dices eso, la frase queda confusa. Por ejemplo, yo vivo en Valdelagua, y si digo voy a bajar, no se sabe si voy a bajar a Salamanca, si voy a bajar a Santa Marta, o si voy a bajar al sótano de mi casa. Bueno. Entonces, si quiero decir que voy a bajar al sótano, puedo decir voy a bajar abajo. Si digo voy a bajar abajo, significa al sótano. Por lo tanto, lo de abajo ahí no es redundancia. De hecho, si una persona se sube una escalera para cambiar una bombilla, cuando baja no dice voy a bajar abajo. Eso sería, si le están sujetando la escalera, dice cuidado que voy a bajar, no dice cuidado que voy a bajar abajo, si está en una escalera, porque es evidente a dónde va a bajar, ahí no hace falta poner abajo. Así que es redundante, pero no es una redundancia. No tanto, ¿no? No hay tal redundancia en ese caso. Bueno, y cuando decimos 2 veces, por ejemplo, un adjetivo y decimos esto es bonito, bonito. Claro, pero no es una redundancia, porque bonito, bonito es más bonito que bonito. Exacto, o sea, entonces, que sirve para algo, no está ahí porque sí. Claro que sirve para algo, sí, o sea que... O cuando decimos lo que decíamos, fútbol es fútbol, el fútbol es el fútbol, no estamos diciendo el fútbol es el fútbol, estamos diciendo el fútbol tiene características especiales. Cuando decimos un padre es un padre, lo que estamos diciendo es un padre es una cosa valiosa, en fin, no estamos simplemente diciendo una tontería. ¿No? Pocas veces una redundancia es realmente una redundancia. Hombre, normalmente en la lengua las cosas pasan por algo, ¿no? Si se insiste normalmente, en ello. A ver, sí, hay gente que la usa mal y entonces dice cosas que realmente no debería decir, pero muchas de las cosas que decimos todos, aunque parezcan
tonterías tienen su finalidad. Claro, alguien que es guapo, guapo es más que guapo. Guapo es bastante más que guapo. Ahí no hay duda. Exactamente. Oye, ¿qué pasa con las negaciones, Julio? Porque a veces decimos cosas que así, a simple vista, nos parece que es muy reiterativo también. Sí. Cuando decimos una frase como no vino nadie, tenemos un no y tenemos nadie. Es como si hubiera dos veces una negación, ¿no? Sí, es la redundancia que decía antes del plural y del femenino. La negación también es muy importante. Pasa lo mismo en inglés, como te decía. En inglés a veces la negación es una simple T. Ni siquiera dicen not, sino es una T pegadita al verbo. Y se nos puede ir. Y claro, la diferencia entre una frase afirmativa y una negativa es absolutamente grande, ¿no? Y entonces en español, en cambio, hay lo que se llama concordancia negativa, es decir, tú pones una palabra negativa y pones otra que concuerda en negativo con ella, es como si fuera la concordancia en femenino de un adjetivo con un sustantivo. Hay una concordancia negativa. Esa concordancia negativa asegura que nos enteremos bien de que eso está negado. Entonces, es muy claro, informativo eso. En español dos negaciones no afirman, es que ahí no hay dos negaciones, hay la misma negación repetida. Dos negaciones en español sí afirman. Si yo digo no quiero no tener dinero, estoy diciendo quiero tener dinero. O sea, sí afirman. Dos negaciones verdaderas sí afirman. Lo que pasa es que a veces las negaciones no son verdaderas negaciones. O cuando dices no sin esto, ¿no? No quiero, claro. No quiero salir sin paraguas. Lo que estás diciendo es quiero salir con paraguas. Quiero salir estás con paraguas, afirmando. Claro. Ahí estás, lógicamente, afirmando. Sí. Por cierto, hay una anécdota divertida y es que había un conferenciante diciendo desde el estrado en español dos negaciones afirman, pero dos afirmaciones nunca niegan. Y dijo uno desde el fondo, sí, sí. Sí, sí, qué bueno. Dos afirmaciones también que están niega. Diciendo por aquí, ¿no? Ahí iría acompañado de un gesto. Efectivamente. Qué bueno, sí. Sí. Si tú lo dices, ¿no? Claro. Tenemos curiosidades también en el español con los saludos, con las horas. Sí. Decimos buenos días en plural, decimos buenas tardes, ¿no? En vez de buen día, como en otras partes de Hispanoamérica. Pero tenemos un lío ahí con las horas, sobre Tenemos todo. un lío. Es un lío que además pasa desapercibido porque la gente piensa que los saludos es una cosa muy sencilla. La prueba es que es una cosa que se enseña en las primeras lecciones de español para extranjeros, ¿no? Y no son tan sencillas. Por ejemplo, me voy a limpiar un poco porque con el aire me lloran los ojos. Estamos al aire libre. Sí, claro. Y estamos en un espacio, ya ha llegado la primavera, pero solo en el calendario. Las servidumbres del aire libre. Decía yo que ha llegado la primavera, pero solo en el calendario porque aún tenemos temperaturas suaves, frescas a primera hora de la mañana, que es cuando grabamos. Cuando vean los espectadores este programa creerán que vamos muy abrigados, pero ya les digo que no, que aquí estamos en este momento muy bien. Bueno, me estabas diciendo lo de las horas, que parece muy fácil, entonces a los extranjeros fíjate, se lo contamos lo primero, claro. Fíjate, la gente te dice, vamos a ver, cuando digo la hora... ¿hasta cuándo tengo que decir de la mañana o tengo que decir de la tarde? Entonces, pues tú le dices, pues mira, hasta las 12 es de la mañana, las 12 de la mañana, y de la tarde, bueno, de la tarde ya es un poco más complicado porque depende de la luz que haya. Bueno, bien, eso la hora. Por cierto, a veces lo que influye no es la hora, sino la palabra. Es decir, la gente tiende a decir las 12:45 de la mañana y la 1 menos cuarto de la tarde. Y es la misma hora. Sí, porque si lo basas sobre las 12 es mañana. Yo no sé cómo, pero la palabra, no la hora. Es decir, yo por lo menos diría las 12:45 de la mañana y la 1 menos cuarto de la tarde. Sí, yo también. Pues fíjate, es la palabra 12, no es la hora 12. Claro, si tú dices la palabra 12, dices de la mañana. Y si es la 1, dices es la de la palabra tarde. 1, dices de la tarde. Pero nadie le dice a la 1 buenas tardes. Bueno, esto es otro asunto. Una cosa es la hora, que es más o menos clara, hasta las 12, y otra cosa son los saludos. Porque claro, la gente dice, los extranjeros dicen, vamos a ver, entonces si mañana es hasta las 12, yo hasta las 12 tengo que decir buenos días, y a la 1 tengo que decir buenas tardes. Pues no, porque lo que rige los buenos días es la hora de comer. Es decir, uno entra en un restaurante diciendo buenos días y sale diciendo buenas tardes, sea la hora que sea. Bueno, es un buen truco siempre. Aunque comas a las 12, según la hora a la que hayas comido, y sales diciendo buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuándo decimos buenas tardes? Pues eso depende de la luz.
de la luz. Con el horario de verano a las 8 decimos buenas tardes y con el horario de invierno decimos buenas noches. Buenas noches, claro que sí, porque ya no hay luz y nos Sí. parece lo lógico. Claro, ¿y hasta cuándo decimos buenas noches? Pues depende de la hora de acostarse. Una persona, si no se ha acostado, dice buenas noches, y si se ha acostado, dice buenos días. Una vez que les explicaba yo esto a mis alumnos, una alumna muy espabilada me dijo, entonces, si una persona va a trabajar a las 6 de la mañana y se encuentra con uno que viene de marcha a las 6 de la mañana, ¿Cómo se uno dice saludan? buenos días, otro dice buenas noches, digo, probablemente. Pues seguramente, claro. Probablemente. Claro que sí, o sea, cuando Cabe la los hijos posibilidad. vuelven tarde de madrugada claro. y tú te levantas, te dirá buenas Es un noches. caso extremo, pero podría darse, es decir, lo que fundamentalmente rige lo de buenas noches es la hora de acostarse. Es decir, que los saludos los dirigimos o los regimos por acontecimientos, no exactamente por la hora del reloj. Lo mismo que mediodía. Te veo a mediodía, pueden ser las 2 de la tarde. Claro, mediodía, sí, objetivamente sería a partir de las 12. Claro, mediodía son las 12. Mediodía es pero la hora de comer. Cuando digo te veo a mediodía, lo que estamos diciendo es te veo a la hora de comer. A la hora de comer, Que exactamente. puede ser las 3, o sea, las 3 es una hora muy habitual Para que en España comamos. de comer en Eso España. es verdad. O sea que todo esto es cultural, o sea, esto no es cosa del español, sino de la cultura española. Es muy posible que en México, donde comparten la lengua, no compartan esta forma de saludar. Claro. Yo no lo sé. No, pero estamos hablando esto es propio del español de esto es aquí, propio claro, de y España. de cómo lo utilizamos Esto es aquí. propio de España. Hay cosas también engañosas en la lengua, y esto lo ven muy bien quienes vienen a aprender español y dicen, menudo lío, seguro, seguramente, Sí. y resulta que eso expresa duda. Claro, eso Menudo es. lío, ¿no? Eso es. Seguramente, cuando decimos seguramente no estamos seguros. No, claro. Y a veces cuando decimos que dudamos, no dudamos nada. Es decir, si yo le digo a una persona, yo dudo que hayas leído el Quijote, le estoy más seguro de que no lo ha leído que si digo seguramente no ha leído el Quijote. O sea, si digo seguramente no ha leído el Quijote, me quedan dudas. Si digo dudo que hayas leído el Quijote, no me quedan dudas. Completamente seguro que no. Estoy diciendo de una manera un poco más suave, tú no lo has leído en absoluto. Otro de los quebraderos de Es cabeza, curioso, sí, eso, cuando se lo de aprende la seguramente lengua. es muy curioso porque seguramente eso les sorprende mucho a los extranjeros. Sí, eso es. O sea, seguramente entonces indica duda, pues sí, indica duda. Seguramente no es seguro. Indica duda, otra trampa de la lengua. Hay trampas como palabras que dices tú que despistan por su composición, Sí, porque parecen una cosa pero son otra, ¿no? claro, sí. Sí, por ejemplo, en un caso muy típico es enervar. 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 Sí, todo el mundo piensa que enervar es poner de los nervios, o Y es sea, eso, ¿no? poner nervioso. Y Y significa eso, efectivamente ahora es así, pero eso es así ahora, porque vamos, ahora, digamos a partir de... En los diccionarios españoles aparece este significado a partir de los años 80 del siglo XX. Antes de eso, lo que encontrabas en el diccionario, enervar, era todo lo contrario, era apaciguar, calmar, suavizar. Y es una palabra pues, que ahora ya no, ahora ya enervar significa poner de los nervios, pero que en un principio no significaba eso. Es una de las que pueden engañarnos. Ya lo creo. Bueno, y cuando nos vamos a comprar un jersey, por ejemplo, y luego nos queda pequeño o grande, y vamos a descambiarlo, sí. que aquí hay gente que dice, Sí. oye, eso es incorrecto, Sí. y hay quien dice, no, de incorrecto nada. ¿Es correcto o no es correcto? Es otro mito como el de bajar abajo y subir arriba. Cuando la gente quiere ejemplificar por qué los demás hablan mal, suele decir, ¿por qué dicen descambiar? Fíjate qué palabra descambiar. Descambiar sería cambiar y luego deshacer el cambio, ¿no? Bueno, pues no, es correcto decir descambiar. Tú vas al diccionario de la academia, lo admite, descambiar es devolver un artículo que está defectuoso o que no te gusta en una tienda. Eso es descambiar. Por Bueno, tanto, le la aporta gente, un poquito más, sí, porque si dices solo cambiar, descambiar ya se entiende, que es algo que has comprado y que devuelves. La gente dice, razona, porque es un ser pensante, el hablante, y dice, hombre, si es descambiar, significa que tú cambias algo, o sea, deshaces un cambio, y como no ha habido ningún cambio, eso no debería decirse. Bueno, pues no sé si debería decirse o no, pero se dice. Es decir, descambiar es totalmente correcto como devolver algo, un producto que no te gusta o que está defectuoso. Claro. Es totalmente permitido por la academia. Lo de permitido ya sabes que yo no... ya lo hemos matizado muchas veces y aconsejado... Que lo ha recogido la academia en su reconocido. diccionario porque es un uso habitual entre las personas cultas, que son las que marcan la norma.
Hay un verbo que engaña también, que es el verbo ir, porque utilizamos el verbo ir todo el rato en muchas perífrasis, lo que se llaman perífrasis, sí, claro. pero no vamos a ninguna parte. La mayoría de las veces no vamos a ninguna parte. Vamos a poner algún voy a ejemplo. acostarme, estás en la cama y dices voy a levantarme, no vas a ninguna parte. Tienes un libro delante y dices voy a leer el capítulo 1 y tú, no te has movido de la silla, no vas a ninguna parte, pero... Eso indica un futuro muy próximo, claro, voy a hacerlo ahora mismo. ¿No? Vamos a irnos yendo. Vamos a irnos yendo, hay 3 verbos ir y solo con uno te vas, solo con el yendo te vas. Me voy. Vamos a irnos yendo, en ninguno de los otros 2 ires significa que te muevas con las patitas de un lado para otro. Claro, lo que pasa es rizar el rizo, ¿verdad? Porque me voy a ir yendo. Claro. Solo el yendo dice que me estoy marchando, pero lo otro es indicar que tienes la intención y no te acabas de ir. Claro, ¿no? claro. Entonces, ves, lo que yo estoy llamando las trampas de la lengua o la lengua engaña o las apariencias engañan, pues son cosas que si tú las interpretas literalmente según su aspecto, te van a llevar a un sitio equivocado. Porque luego la lengua va por otros caminos, porque a veces es caprichosa, porque las costumbres de usarla han ido por otro. Bueno, es lo que también la hace más bonita, ¿no? Sí, sí. Entonces, la convierte en algo muy cuidado bonito. Porque hay que saber, claro, estas cosas no engañan al hablante nativo, pero sí engañan al que la está aprendiendo. Así es. Bueno, y que decimos de ser y estar, porque los verbos ser y estar, cuando se enseñan, se dice ser para lo que es permanente y estar para lo que es cambiante. Claro. Y luego tú analizas frases y dices, no tanto. Sí, ¿no? sí, efectivamente, lo de ser y estar nos vuelve locos a los profesores y a los que están aprendiendo el español, porque no acabas de encontrar exactamente una regla que dé cuenta de eso. Entonces, lo que suele decirse, lo que yo solía decir cuando empezaba a enseñar esto era, pues eso, el estar es para lo transitorio y ser es para lo permanente. Hasta que un alumno espabilado te decía, ¿y estar muerto? ¿Estar muerto es transitorio? Estar muerto es bastante permanente. Bueno, entonces tú cambiabas y decías, no, vamos a ver, estar es para lo que ha sido producto de un cambio. Ha habido un cambio y cuando ha habido un cambio, entonces tú, cuando usas estar. Y entonces otro alumno espabilado, otro Pepito Grillo, levantaba la mano y decía, ¿y está vivo? ¿Por qué dices está vivo? Si una persona tiene un accidente y dices está vivo, ahí no ha cambiado nada, y sin embargo dices está vivo, o está intacto, se cae un jarrón, el jarrón chino que todo el mundo tiene en casa, se cae y dice, uy, está intacto, y no ha habido ningún cambio. Entonces es un verbo muy difícil de explicar, la verdad es que es muy difícil de explicar. Es de las cosas más complicadas, desde luego. Sí, porque se puede decir ser feliz y estar feliz, pero no se puede decir ser contento y estar contento. ¿Por qué? Eso es, y no tiene mucha explicación, ¿no? Si es lo mismo. ¿Por qué no se puede decir ser contento cuando una persona dice, es que cuando ocurre siempre usas ser? Entonces, ser feliz, y cuando ocurre momentáneamente dices estar feliz. Bueno, dices, ¿y contento? Entonces, cuando una persona siempre está contenta, habría que decir, es contenta. Pues no se dice descontenta. Sí, pero se piensa siempre que eso es una cosa muy pasajera, ¿no? Claro. Y, bueno, siempre dices, siempre está contento. Por cierto, tengo una anécdota muy buena de esto, y es que un colega mío les decía a los alumnos que le preguntaron cómo se decía, ser casado o estar casado. Él les decía, en la época de Franco se decía ser casado porque no había divorcio. Ahora ya se puede decir estar casado. Ahora ya estar casado, ¿no? Bueno, yo creo que ya nadie dice ser casado, ¿no? Es casado. Es casado, es viudo, es casado, es... Bueno, sí, quizás sí, no sé. Sí. Aunque sea más frecuente con el verbo se dice más estar con estar, pero también se da por eso, porque ha llegado la democracia y entonces los matrimonios son más inestables. Claro, ahora ya se está casado un rato. Ahora predomina lo de estar. ¿Eres soltero? Sí que se puede decir, ¿eres soltero? Sí. Eres soltero. ¿Eres soltero? ¿Eres casado? ¿Tú eres casado? ¿Tú eres soltero? Sí, es verdad. Por ejemplo, para organizar partidos de solteros contra casados, ¿tú eres soltero? Pero también se puede decir está soltero. Pero lo bueno es que se lo explicaba así. En época de Franco se decía ser casado porque no había divorcio, pero ahora se dice estar casado porque ya te puedes divorciar. Dices tú también, Julio, que hay algunas partículas que modifican cosas muy invariables, como por ejemplo los números, ¿no? Sí, los números. Claro. Y que depende de la particulita que le pongas. Siendo el mismo número, depende cómo una particulita que le pongas, son fundamentalmente más, menos y casi. Esto pasa mucho, por ejemplo, cuando haces un examen, ¿no? Te haces un examen y sacas un 4,5 y dices, casi aprobé. Uy, casi aprobé. Entonces, eso es un éxito, con un 4,5. Y una persona que tiene un 5,5 dice, aprobé de milagro.
aprobé de milagro y tiene más nota y sin embargo ha triunfado más el del casi, el del 4,5, que el del 5,5 con de milagro. O sea, de milagro desvirtúa la cifra, es la misma, pero la desvirtúa. Claro. Si tú dices he sacado casi un 5,5, es que estás dándole bien, un valor estás a 5,5, contento, pero si dices he sacado un 5,5 de milagro, es que consideras que eso es una nota muy pobre. Y el número es el mismo. Muy, Esto y nos el pasa, número es el mismo. a nosotros nos pasa mucho esto cuando estamos haciendo información y estamos redactando una noticia. Y claro, primero no puedes repetir mucho y tampoco puedes ser pesado con las cifras. Y entonces, pues muchas veces redondeas. Claro. Y según redondees, Claro. parece que es muchísimo Según dinero redondeas, o que es poco, claro, ¿no? Según le pongas la partícula, ¿no? Se han invertido pues 950.000 euros, pues entonces ya lo redondeas para arriba, pero si son 945.000, ya, no sé, cambia muy poco, ¿no? Sí. O sea, si una universidad quiere presumir de que tiene muchos alumnos y si se han matriculado 10.000, por ejemplo, jamás diría, este año hemos tenido mucho éxito, se han matriculado menos de 10.000 alumnos, jamás diría eso, aunque hayan sido unos poquitos menos. En cambio se dice este año se han matriculado más de, aunque diga 9.000, o sea, se han matriculado más de 9.000 alumnos, es más que decir se han matriculado menos de 10.000 alumnos. Desde luego este año que ha habido mucho éxito, se han matriculado más de 9.000 alumnos, clarísimo, pero es muy raro, vamos, nadie diría, este año hemos tenido mucho éxito, se han matriculado menos de 10.000 alumnos, a pesar de que 10.000 es más que 9.000. Es verdad. Claro. Claro, pero fíjate cómo lo matiza, ¿no? Claro, o si decimos se han matriculado casi 9.000 alumnos, este año ha sido un fracaso, se han matriculado casi 9.000 alumnos, nadie diría eso, nadie diría eso, porque Luego, el casi es contradictorio con el casi es éxito. El casi es éxito, Claro, exactamente. Exactamente. Y eso es Siempre. verdad. Y el más de también, ¿no? Sí, Más sí. de. Sí. Eso también le añade un valor. Los discursos yo estudié una vez uno con detalle, los discursos del secretario de las universidades en las inauguraciones de curso son muy triunfalistas. Y si tú analizas, la inmensa mayoría de las cifras que mencionan, las mencionan con más de o casi. Eso es. Más de o casi, más de o casi. Claro. Raramente ves menos de, a no ser que sea una cosa mala. Claro, y rara vez se da la Hemos cifra. tenido menos de el 30% de suspensos, de lo que sea, ahí ¿no? De sí, suspensos. o de abandonos, ahí sí, menos de. Pues bueno, llegando casi al final, porque ya nos quedan muy pocos minutos, solamente apuntar otra cosa, que es que hay veces que las preguntas que nos hacemos Sí. parecen muy obvias a nosotros, que somos hablantes nativos, pero al que viene de fuera y Claro. le dices, a veces le preguntas cosas en las que te responde Claro, muchas literalmente lo que tú le estás preguntando y no muchas anda con veces florituras. hay muchísimas expresiones que si tú te atienes a lo literal no se entiende. Por ejemplo, para O se preguntar la entienden hora, mal, ¿no? claro. Yo tengo un amigo pero que cuando era estudiante aquí en Salamanca, pues íbamos por la calle y le decían, ¿alguien tienes hora? Y decía, sí, y seguía andando. Y yo le decía, pero dile la hora. Y dice, no, él me ha dicho que si tengo hora, yo le he dicho que sí. Claro. Yo le he contestado lo que me ha preguntado. No, lo que te ha preguntado es, dime la hora. Por favor, ¿Qué pues hora decime la es? hora. Lo Claro. que pasa es que te lo ha preguntado, eso se llaman actos de habla indirectos. Te lo ha preguntado de manera indirecta, que es lo que suele hacerse con actos que resultan agresivos. Por ejemplo, agresivos no en el sentido de que te vayan a es pegar. violento, a lo pero mejor, vamos a ver, ¿no? una pregunta. Se llaman actos hostiles a los que invaden tu intimidad. Entonces una pregunta y una petición invaden tu intimidad. Entonces a las preguntas y a las peticiones normalmente se hacen, no se contan, se hacen de manera indirecta. Por ejemplo, es muy frecuente preguntar para pedir. Claro. ¿Puedes sacar tú la basura? No Sí, me están puedo. preguntando si puedo, no me están preguntando por mi capacidad para sacar la basura. Puedo perfectamente, y lo que me están diciendo es saca la basura, de una manera indirecta y por tanto cortés. Hay también otra reacción a eso de ¿puedes sacar la basura? Aparte del sí o no, Claro. que no es lo que esperamos, sino que Claro, esperamos que la claro, saque, claro. es también el responder ahora. Claro, Ahora voy, sí, ¿no? sí, Ahora sí. voy, ese ahora puede ser. Sí. Ya, ahora que no es ahora, otra trampa de la Otra lengua. trampa, ¿verdad? Mi hijo pequeño siempre decía, papá, vamos a jugar. Yo decía, ahora. Y decía, ya, pero ahora no es ahora. Ahora no es ahora. Se daba cuenta de que a ese ahora no es ahora. Claro, Es así después. es. Y por eso los mexicanos dicen ahorita, que es
mejor que ahora, y ahoritita, para querer decir que ahora es literalmente, que el ahora que te está diciendo, el ahoritita sí es literal, pero el ahora no. Ese ahora voy. El ahora no es ese, literal, ese no. ¿sabes? Sí. Bueno, Julio, pues casi llegando al final, como siempre, voy a pedirte que nos traigas alguna recomendación Sí. para leer algún librito que Sí. nos has traído hoy. Sí, pues este año se celebra el centenario de una escritora no siempre valorada como merece, que es Josefina Aldecoa. Nació en 1925, por tanto se cumpliría 100 años y entonces yo recomiendo entre sus libros, recomiendo Historia de una maestra, que me parece un libro entrañable y que revela mucho de lo que era en determinados momentos la España rural y las escuelas rurales y los esfuerzos que hicieron los maestros para sacar adelante los niños y para salir adelante ellos mismos cuando cobraban una miseria. Entonces, me parece un libro muy revelador. Historia de una maestra, una gran recomendación. Historia de una maestra. Bueno, vamos a ver si trituramos una palabreja, a ver algo que no te guste nada. Que no me guste nada. Pues mira, desgraciadamente es una palabra que yo no hubiera mencionado nunca porque pensé que ya había desaparecido, que era una palabra triturada, pero no, resulta que no ha desaparecido, y entonces tengo que mencionarla para ver si la destruimos de una vez, que es genocidio. Genocidio. No ha desaparecido, entonces hay que terminar con ella como sea. Así es, genocidio. Vamos a triturarla y además con mucho gusto lo vamos a hacer. Eso y una es. palabra bonita para la caja, que nos quedemos Pues una palabra siempre bonita, con que en positivo. este caso, como estamos hablando de cosas no literales, que lo hay que interpretar literalmente, voy a mencionar una palabra para que no la interpretemos literalmente, que es chilindrina. ¿Chilindrina? Chilindrina literalmente significa cosa de poca importancia, viene en el diccionario, cosa de poca importancia, pero a mí me recuerda muchísimo a un personaje entrañable que era la Chilindrina, en un programa de la televisión mexicana que se llamaba El Chavo del Ocho, que hacía las delicias de mis hijos. Era un programa con una puesta en escena muy pobre, pero era riquísimo desde el punto de vista lingüístico, y uno de los personajes más entrañables era la Chilindrina. La Chilindrina, era entonces, un personaje. Chilindrina, en honor a ese personaje, es la palabra que hoy elijo. Chilindrina, qué bueno, me encanta. Muchas personas de una cierta edad ya recordarán a este personaje. En los tiempos en que empezaban a llegar las parabólicas a España y se veía la televisión mexicana, pues el Chavo del Ocho. ¿eh? El Chavo del Ocho era el programa. En fin, pues nada, muchísimas gracias, Julio, por haber charlado con nosotros una vez más, nuestro querido colaborador del programa. Sí. Ha sido un placer, pues, aunque te hayamos hecho pasar un poquito de fresco pues aquí. Nada, muchas gracias a vosotros, que ya sabes que siempre me encanta hablar de estas cosas. Muy bien, gracias, Julio. Hasta la próxima. Muchas gracias. Nosotros nos vamos la próxima semana, más lengua desatada.